si hay ausencia de luz, que es la oscuridad que decía acá el compañero, pues no observamos absolutamente nada. Hemos estado en un cuarto totalmente oscuro. Yo creo que sí, cualquiera de ustedes ha tenido esa experiencia de estar dentro de un cuarto oscuro con ausencia total de luz. ¿Y qué ven? Nada. Negro, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Porque no hay luz, ¿sí? Entonces, la fuente natural, o la fuente de la luz natural, pues es el sol, ¿no? El sol, ¿sí? ¿Y cómo se hace la iluminación? O sea, ¿qué es en sí la iluminación físicamente? Pues son ondas electromagnéticas que viajan en el espacio y llegan a los objetos, y estos tienen una propiedad, como dice también el compañero, reflexiva, ¿no? O sea, la reflexión, el que choque un elemento, perdón, una onda electromagnética sobre los objetos, me permite observarlos porque finalmente las ondas electromagnéticas llegan a ese objeto y me producen una reflexión que yo puedo observar, ¿sí? Nosotros contamos con nuestro sistema óptico, ¿sí? que son nuestros ojos y que son capaces de percibir los colores, las formas, las texturas, el volumen de un espacio, el volumen de un objeto, ¿sí? Porque esas ondas que viajan en el espacio llegan a los objetos, llegan a todos los espacios, y entonces a través de esa reflexión me permite percibir sus colores, formas y texturas, ¿no? En el caso de la luz artificial, ¿por qué se le llama luz artificial? Pues producidos, vamos a decir, iluminación producida por diferentes tecnologías, ¿no? Ya tuvieron ustedes el curso de iluminación en instalaciones eléctricas y ya sabemos qué son las tecnologías de la iluminación, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta luz artificial es producida por una tecnología. Tecnología de la luz fluorescente, incandescente, LED, de vapor de sodio, de aditivos metálicos, etc., ¿no? Entonces hay diferentes tecnologías que son capaces de producir luz, ¿sí? ¿Sí? Producen luz. Aquí nuestro elemento principal que produce luz, pues es el sol, ¿sí? Por lo tanto, cuando vamos a hacer un diseño de un espacio arquitectónico, pues debemos de buscar que ese espacio arquitectónico esté iluminado adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar o vamos a aplicar el sol sobre esos espacios para no tener necesidad de utilizar la luz durante el día. Entonces, mientras más podamos nosotros utilizar esta técnica de aplicar la luz en los espacios arquitectónicos durante el día, vamos a prescindir de la luz artificial. Y si prescindimos de la luz artificial, eso se traduce en ahorro de energía, en no tener que encender la luz artificial para poder observar adecuadamente o ver adecuadamente dentro de ese espacio, dependiendo también de las actividades que estamos realizando, ¿sí? Entonces, por ahí yo en instalaciones eléctricas, ¿quién estuvo conmigo en instalaciones eléctricas? Se recuerdan que les pedí que bajaran una aplicación que se llama luxómetro, ¿sí? Y medíamos la intensidad de los luxes que hay, por ejemplo, aquí en el interior. Pero ahorita en este momento, si nos vamos allá afuera en un área libre, ¿cómo eran los luxes que había en relación del interior contra el exterior? ¿Se acuerdan? Esa lectura. ¿Sí la recuerdan o no? ¿Cuántos luces tendremos allá afuera
según este luxómetro, ¿no? Más de 10.000 lúmenes, ¿no? O luces. Entonces, comparado con la iluminación que tenemos aquí de 400 o 500 luxes, pues hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, el sol nos proporciona una cantidad importante de luxes. Dice aquí que hasta 10.000 luxes, ¿no? O más de 10.000 luxes, y pueden llegar hasta 100.000, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la luz viaja en el espacio, llega a la atmósfera, y llegando a la atmósfera, la misma atmósfera disipa. La atmósfera es ¿cómo le dijéramos? Una especie de lente. ¿Qué? Una especie de lente, podría decirse. ¿Qué especie de qué? ¿De lente? Podría decirse. No, más que lente, la atmósfera es un difusor de la iluminación. Cuando la luz a través de esas ondas electromagnéticas llegan y chocan con la atmósfera, que además de proteger la atmósfera de la radiación solar, lo que hace es difuminar o difundir la cantidad de luz o la cantidad de esas ondas electromagnéticas. Y entonces, aunque no tenemos aquí al sol directamente entrando por la ventana, ¿sí?, hay penetración de la luz, poca o mucha, pero la hay, ¿sí? Si nosotros apagamos las luces, pues sí nos vemos, ¿no? ¿O no? Sí, nos vemos. ¿Por qué? Porque está penetrando la luz, esas ondas electromagnéticas viajan en el espacio, a final de cuentas llegan a todos los rincones de ese espacio. Si cerramos todas las cortinas y no permitimos de entrar la luz, este espacio se hace oscuro, hasta el grado de que podemos estar en un cuarto totalmente oscuro, negro, ¿sí? Entonces vamos a entender que la luz viaja a través de esas ondas electromagnéticas en el espacio, ingresa por las aberturas que son nuestras ventanas, que precisamente debemos de dimensionar para tener la correcta cantidad de iluminación adecuada para las actividades que estamos realizando. Si estamos realizando escritura o dibujo en una mesa, en un respirador, pues debemos de tener la cantidad suficiente de iluminación natural, la cantidad suficiente de ondas electromagnéticas que van a viajar en ese espacio, ¿sí? Pues también viaja horizontal esas ondas, ¿no? Ya vemos ahorita que si apagamos, de todos modos nos vemos. ¿Por qué? Porque hay una entrada de esas ondas que chocan contra todos los cuerpos, que nos permite recibir la imagen de nuestro sistema óptico, ¿sí? Nuestros ojos, ¿sí? Entonces, he ahí de la importancia que debemos de cuidar siempre que hagamos un diseño, un proyecto arquitectónico, tener en cuenta la iluminación natural, abrir o hacer las aberturas por donde penetre la luz de manera adecuada en cantidad suficiente, ¿sí? Entonces eso nos va a dar el tamaño de la ventana. ¿Qué dice el reglamento? A ver, si se acuerdan qué dice el reglamento en cuestiones de la iluminación natural. ¿Qué dice el reglamento? ¿Sí? Cuando hacen su diseño, ¿checan el reglamento o nada más ponen las ventanas así a sentimiento, que se vea bonita en la fachada? ¿Sí lo hacen o no lo hacen? Sí, sí. O sea, ¿de qué tamaño sería, según el reglamento, de qué tamaño sería la apertura de la ventana, el tamaño de la ventana, según el reglamento? ¿Casi no lo consultas? Pues deberíamos, ¿no? ¿Ustedes cómo hacen su proyecto? Cuando empiezan a hacer un proyecto de lo que quieran ustedes, ¿qué hacen? ¿No tienen a la mano su reglamento para ver, no sé, el área mínima, la altura mínima, el tamaño de las puertas? Sí, pero casi no. ¿Y no es importante? Pues en todo proyecto es importante tanto la iluminación como la ventilación natural. Primero vamos a buscar hacerlo de manera natural, a través de estas aberturas. Esas aberturas no solamente son
laterales en las ventanas, puede ser cenital. Yo puedo tener en mi diseño un tragaluz, un espacio, una abertura en la cubierta, en la losa, en el techo, para permitir la incidencia de las ondas electromagnéticas, en este caso para la iluminación, y dotar a ese espacio de la cantidad de luz suficiente, ¿sí?, necesaria para las actividades en una oficina, en una recámara, en una estancia comedor, etcétera, etcétera. Yo no sé si cuando están en su casa, pues, en el día, encienden las lámparas para estar cómodos en una estancia comedor. Yo creo que la mayoría no lo hacemos, ¿verdad? Y aprovechamos la luz natural para evitar encender esas luminarias y que me provoquen un consumo de energía eléctrica totalmente innecesario, por no haber cuidado precisamente esa penetración de la luz natural que nos ofrece el sol, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que hacerlo así. Entonces, por eso pregunto, ¿qué hacemos cuando estamos diseñando un espacio? Que quieran, si lo voy a diseñar, pues obviamente pongo muebles, pongo dimensiono de acuerdo a las necesidades y voy con la parte del confort, en este caso iluminación. ¿De qué tamaño voy a hacer la ventana? ¿De qué tamaño pones? El reglamento propone un porcentaje de iluminación natural que no se debe quedar del 7.5% del área del local. Exactamente. Esta es la receta del reglamento, ¿sí? Dice el reglamento que la abertura por donde debe de penetrar la iluminación natural debe ser de 17.5% del área del local, ¿sí? Aquí este reglamento nos dice que 17.5% el área mínima, bueno, 17.5 del área del local, ¿sí? Área del local. Esto debe ser como mínimo, ¿sí? Si yo tengo un local, voy a pensar en posiblemente una recámara de 4 metros por 5 metros, donde mi área de local o área de piso, que también aquí vamos a manejar ese concepto, área de piso serían 20 metros cuadrados, ¿sí? Esos 20 metros cuadrados, que son la superficie del local, según el reglamento, lo voy a multiplicar por el 7.5, ¿sí? 7.5% por 20 metros, ¿cuánto me da de área de ventana? 3.5. ¿Cómo? ¿3.5? 3.5 metros cuadrados de ventana, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que hacer como receta mínima, ¿no? ¿Sí? Aquí el reglamento, ese es el criterio que nos indica que por lo menos debe ser del 17.5% del área del local. Ahora, esta área de ventana, pues yo tengo que poner en mi diseño, no sé si voy a poner aquí una ventana, ¿sí? Aquí pongo una ventana y acá pongo otra ventana. La suma de esas áreas, ¿sí? La suma de esas áreas de cada ventana, le vamos a poner la ventana 1, la ventana 2, entonces quiere decir que el área de la ventana 1 más el área de ventana 2, ¿sí?, debe ser igual, en este caso, a 3.5 metros cuadrados. Si yo decidiera colocar dos ventanas, pero si decido colocar una sola ventana, esa sola ventana debe de tener los 3.5 metros cuadrados de área para permitir la iluminación. Ahora, analizando este espacio, fíjense bien, analizando este espacio, ¿cuál es el área más crítica donde necesitamos la iluminación? ¿Quién de ustedes tiene su mesa de trabajo en su casa cerca de la ventana? ¿Por qué? Porque te da más luz, ¿no? Es el lugar más adecuado para hacer la actividad que estamos realizando, ¿sí? Si me voy al lugar más alejado, por ejemplo, aquí,
en este espacio, lo que yo ponga aquí cerca de esta ventana, para hacer alguna actividad, pues voy a tener la iluminación adecuada y no necesito encender la luz artificial. Pero ¿cuál es el lugar más desfavorable? Aquí, ¿no? Este es el lugar más desfavorable. ¿Sí? Incluso cuando hicimos esas mediciones de cuántos luces había, tomamos, en el caso de la luz artificial, ¿sí? Tomamos lectura, una persona que estaba aquí debajo de la luminaria, una persona que estaba más alejada de la luminaria, y la lectura es diferente. Quiere decir que esas ondas electromagnéticas que viajan en el interior del espacio llegan de manera diferente a los diferentes espacios, lugares del espacio, ¿sí? Entonces, una persona que está cerca de una fuente de iluminación, en ese caso cerca de la ventana, va a tener la mejor iluminación. Si nos alejamos de la ventana y nos vamos a este lugar desfavorable, pues obviamente la lectura de la iluminación es mucho menor que los que se encuentran aquí, como fue el caso de los que se encontraban cerca de la lámpara, pues tienen la mejor iluminación que los que están más lejanos a esa lámpara, ¿sí? Entonces, en sí eso es lo que hay que entender en esta parte de lo que es el análisis de la iluminación y que vamos a ver ahorita que es la iluminación natural, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, bueno, podemos entender que ahora en bioclimática, ¿sí? Vamos a ver en bioclimática, ¿cómo vamos a encontrar el tamaño de esas ventanas? ¿Sí? En bioclimática, el análisis de la iluminación va a estar en función del factor de luz de día, ¿sí? Factor de luz de día, ¿sí? Este factor de luz de día es un porcentaje, ¿sí? Estamos viendo iluminación por factor de luz de día. Factor de luz de día, ¿sí? Es el porcentaje que se genera en cantidad de porcentual al hacer la relación entre la iluminación interior y la iluminación exterior, ¿sí? Si lo quisiéramos hacer, como le dijera, práctico, pues yo tendría que tomar la cantidad de luz que hay aquí y la cantidad de luz que hay allá afuera. ¿Cómo dijimos que se medía la iluminación en las instalaciones eléctricas? ¿Está hablando aquí de qué? Lúmenes. En lúmenes, ¿sí? Entonces, en relación a esto, yo tendré que dividir la cantidad de lúmenes o de luces que hay en el interior y lo divido entre la cantidad de lúmenes que hay en el exterior. Y eso me daría el porcentaje de luz de día. El factor de luz de día es un porcentaje, ¿sí? Un valor porcentual. Y entonces cuando yo hago ese análisis, pues vamos a encontrar ese factor de luz de día. Sin embargo, tenemos algunas tablas que ya nos indican cuál es el valor recomendable del factor de luz de día aplicable a cada espacio arquitectónico en función de la actividad o de la cantidad de luz que debo de tener en este espacio, ¿sí? Entonces, en este caso, el propósito es de que si este es mi punto más desfavorable, yo tenga que hacer el tamaño de esta ventana de tal manera que tenga la cantidad de luz adecuada, mínima, para tener o poder realizar la actividad en ese lugar más desfavorable, ¿sí? Entonces, el propósito de este análisis es encontrar, en función del factor de luz de día, la iluminación adecuada en ese punto más desfavorable, ¿sí? Ese es el objetivo.
Y entonces aquí tenemos algunos valores de reflectancia interior, ¿sí? De manera general, acuérdense que estos valores muchas veces los encontramos en tablas, en internet. ¿Cuál es el valor de las reflectancias? Por ejemplo, en un plafón de color blanco, el porcentaje de reflexión de la luz es del 90%. En un muro blanco es del 80%. En colores medios es alrededor del 60%. Y en colores oscuros está por abajo del 30 a 20%. Y el negro, el color negro, mate, es el color que menos refleja, ¿sí? Es el color más absorbente de la iluminación. Estamos hablando incluso del negro mate, porque si hay un negro brillante, pues el porcentaje aumenta, ¿no? A 12, 15% más, ¿sí? Entonces, con esos criterios podemos encontrar esos valores de factor de luz de día que debe estar dentro del rango de los porcentajes adecuados, ¿sí? Y entonces, para encontrar ese factor de luz de día, este factor de luz de día lo vamos a encontrar en tablas, ¿no? ¿Sí? En algunas tablas que nos ofrecen los diferentes factores o los diferentes porcentajes que debe de cubrir un espacio para tener la iluminación natural necesaria. Y entonces lo vamos a hacer con esta fórmula que tiene por propósito encontrar el valor del factor de luz de día que debe estar dentro de los rangos que establecen estas tablas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, para que escriban la ecuación, que ahorita voy a cambiar de página, dice que el factor de luz de día es igual a 10 WB, ¿sí? Que multiplica a HB al cuadrado. Esto entre DP que multiplica a dPB al cuadrado, ¿sí? Más HB al cuadrado también. A eso le sumo 4 AB y multiplica a D entre el área de piso entre 1 menos el promedio de E. Y este me debe dar el porcentaje de luz de día. ¿Sí? ¿Qué son estas literales? ¿Sí los alcanzan a ver o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué son todas estas literales? Aquí dice que W es el largo longitudinal de la ventana. ¿Sí? Si yo tengo, ahora, ¿puedo borrar esta parte primera? Dice aquí que W es el largo longitudinal de la ventana. Vamos a estar, voy a ver si me acuerdo. Vamos a analizar, por ejemplo, un espacio X. Donde va a haber aquí tal vez una ventana. ¿Sí? Esta es mi ventana. Dice que W es el largo longitudinal de la ventana. En este caso, esta sería
expresión WB, ¿no? Largo de la ventana. ¿Sí? Luego HB, altura del perfil superior de la ventana al área a iluminar. Vamos a pensar que aquí tenemos una mesa de trabajo, ¿sí? que puede ser, no sé, un escritorio, ¿sí? Un escritorio donde vamos a hacer una actividad X, ¿sí? Aquí vamos a estar sentados nosotros aquí realizando esa actividad, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y entonces dice que HB es la altura del perfil superior de la ventana al área a iluminar. ¿Cuál es el área a iluminar? ¿Cuál es el área a iluminar? ¿Cuál es el área a iluminar? Es el escritorio, ¿no? O sea, la mesa donde estoy haciendo la actividad, estoy sentado, voy a hacer una actividad y el área a iluminar es la superficie de la mesa, la superficie del escritorio. Y entonces dice que HB es la altura del perfil superior de la ventana al área a iluminar, ¿sí? ¿Cuál es el perfil superior de la ventana? Pues la parte de arriba, ¿no? Ese es el perfil superior. Entonces, tendría que ser la altura de esta perfil superior a la superficie a iluminar, que sería mi mesa de trabajo. Este sería como HB, ¿sí? Luego dice que DPB es la distancia entre el punto medio de la ventana al punto de interés a iluminar. ¿Cuál es el punto medio de esta ventana? Pues la mitad de la ventana, el centro de la ventana, ¿no? ¿Sí? Aquí, si quiero sacar el punto medio, saco la mitad y ese es mi punto medio, ¿sí? Ese es el punto medio de la ventana. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Distancia entre el punto medio de la ventana al punto de interés a iluminar. Y entonces yo voy a encontrar que mi distancia de aquí al punto a iluminar, pues esta, ¿no? Aquí. Este es mi DPB, ¿no? O DPP. DPB. Distancia entre el punto medio de la ventana al punto de interés a iluminar. Yo quiero iluminar aquí. Aquí. Entonces, esta distancia del punto medio de la ventana a mi punto a iluminar es lo que tengo que determinar. Esto obviamente lo hago con un escalímetro, ¿no? Tomar la distancia, ¿sí? La longitud de ese punto medio. Suponiendo que tengo ahí mi ventana, esta es mi ventana, agarremos cualquiera, ¿no? Mi ventana, mi punto medio de esta ventana sería esta parte de aquí, ¿no? Y la mitad de aquí acá, ¿sí? Entonces, ¿qué distancia? Suponiendo que allá no hay ventana, ¿sí? ¿Cuál sería ese DPB? La distancia de aquí al punto donde está el compañero más lejano, que es el compañero de blanco con su gorrita blanca, ¿sí? Es la distancia de aquí hasta allá, ¿sí? Medida midiendo esa longitud, ¿sí? Entonces ese sería el valor de DPB, ¿sí? Luego dice AB, que es el área de la ventana, el área de la ventana. En el entendido que yo tal vez ya establecí el criterio que es el reglamento y dice que 17.5% del área del piso va a ser el tamaño de la ventana. Entonces, vamos a pensar que ya hicimos un preestimado del tamaño de la ventana, ¿sí? Y entonces, el área de la ventana sería esta área, ¿no? ¿Cuánto mide de largo por alto? Y ese es el valor en metros cuadrados del área de la ventana. Y luego dice tiene el valor de E, tiene aquí una rayita. Eso quiere decir
promedio, ¿sí? En matemáticas, ¿estamos de acuerdo? Y entonces dice que es el promedio de las reflectancias del local. ¿En dónde voy a tener reflectancias? ¿Contra qué voy a tener reflectancias? O sea, la luz pues va a entrar por la ventana y se va a reflejar en el techo, en los muros, en el piso, ¿sí? Ahí voy a tener reflectancia. Voy a tener que la luz se refleja en esas superficies, ¿sí? Voy a tener eso. Entonces, tengo que determinar cuánto de la luz natural que penetra a través de esta ventana se refleja en los muros. ¿Cuánto se refleja en el techo? ¿Cuánto se refleja en el muro? ¿Y cuánto se refleja en el piso? ¿Sí? Y entonces sacar un promedio. ¿Cómo sacamos ese promedio? Aquí está. ¿Sí? E es igual, se lo voy a poner acá. El promedio de reflectancias es igual a la suma de las reflectancias de, por ejemplo, dice aquí, de K, F por K, por A por K. ¿Sí? Eso es lo que dice la explicación. Entre la suma de las reflectancias totales de las áreas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo obtenemos uno? Reflectancia en el área 1 por el valor de las reflectancias, que son estos valores que tenemos aquí. Estas reflectancias, ¿sí? Son estas que tenemos acá. Y entonces dice el área 1 por la reflectancia 1. Entonces, ¿cuánto mide un muro? ¿O cuánto mide el techo? ¿O cuánto mide el piso? Y en función del color de cada uno de estos elementos que tenemos en el interior del espacio, cuál es su porcentaje de reflectancia, y se multiplica por el área de ese elemento. Entonces, dice aquí que en este caso sería la suma de todas las reflectancias, que serían el área 1 por la reflectancia 1, ¿sí? El área 1 sería área en metros cuadrados, ¿sí? En metros cuadrados de la superficie. ¿Cuál es esa superficie? Pues puede ser muro, piso y techo, ¿sí? Y el valor de la reflectancia, que es el porcentaje de reflexión, porcentaje de reflexión de acuerdo a estos valores que tenemos aquí, ¿sí? Tomando esos valores como valores promedio, para poder hacer ese análisis, ¿sí? Y entonces hago la suma de todas esas reflectancias, obviamente dividido en la reflectancia total. Aquí nada más nos falta el valor del coeficiente de obstrucción. ¿A qué se le llama coeficiente de obstrucción? Resulta que si vamos a tomar la luz del día, la luz del sol, pues debemos de saber cuál es nuestro escenario. Y veámoslo de esa manera. Estamos en este salón, y ¿qué obstrucciones encuentran o visualizan que hay para que la luz del sol llegue con mayor cantidad de los respiradores? ¿Cuál es la función de la reflectancia? Los árboles. Nosotros observamos que de este lado tenemos una gran cantidad de árboles que nos impiden, y véanlo también así. Si yo cierro la ventana, si yo apago la luz, ¿sí? Visualícenlo, ¿dónde hay más penetración de luz? ¿De este lado o de qué lado? De este lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos hablando de la obstrucción, de este lado tengo menos árboles que me obstruyen. De este lado, la cantidad de árboles está más
hay una gran cantidad de árboles que me impiden tener el total de las ondas electromagnéticas que entran de manera horizontal a este espacio, ¿sí? Y entonces hay un alto grado de porcentaje de obstrucción. De allá, de aquel lado, hay menos, o sea, los árboles están más separados y entonces hay menos obstrucción que de este lado, ¿sí? ¿Qué otro elemento nos puede obstruir la entrada de la luz lateral por las ventanas? Otro edificio, tal vez. Puede ser otro edificio, ¿qué más? Las ¿Qué más? cortinas. ¿Cortinas? No, las cortinas, pues esa, la levante y ya tengo la entrada total, ¿no? ¿Qué es? Las nubes. O sea, hay días nublados y hay días despejados, ¿sí? Cuando el día está totalmente despejado, ¿sí? Ese valor de obstrucción es 1, ¿sí? O sea, 100% de coeficiente de obstrucción, ¿sí? O sea, cuando estamos libres, cuando no hay nada que nos impida la penetración de la luz natural. Pero si hay un edificio, como dicen mis compañeros, si hay árboles, si hay nubosidad, ese valor de obstrucción baja. No sé si tengo por ahí el valor, pero con día nublado, ese coeficiente es igual al 60%. ¿Sí? 60% de obstrucción es 0.6. ¿Sí? O menos. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay que tomar en cuenta cómo es nuestro contexto exterior, donde va a incidir la radiación solar, que nos va a dar iluminación, para definir si ese valor de obstrucción es totalmente libre, consideramos 1, ¿sí? O si tenemos elementos como vimos ahorita, los árboles, las nubes, un edificio, tenemos que valorar en términos de cuál es esa obstrucción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar para encontrar el factor de luz de día. ¿Preguntas aquí? ¿No? ¿Seguros? A ver si... Aquí están, no sé si se alcanzan a ver, aquí están los valores que dibujé allá. Ayer les hice un croquis donde aquí creo que estábamos analizando un salón. Sí. Para sacar el cálculo de un claro, tienes que buscar el año en que ellos ya están lados. Pues sí, acuérdense que hay registros del INEGI y del meteorológico, nos da a veces también registro de nubosidad, sobre todo, ¿no? No nos da los registros del follaje de los árboles, porque cada lugar es diferente, pero sí nos da un registro de nubosidad. Entonces, con ese registro de nubosidad y con el contexto que tenemos, ya podemos establecer un valor de cuál es el coeficiente de obstrucción. ¿Sí? Si yo estoy en un lugar como aquí, donde tengo la luz por acá y tengo la luz por allá, pues obviamente el porcentaje de obstrucción es muy alto, ¿no? Entonces, eso lo valoraré. Y la nubosidad, ¿cómo la mido? Pues en función de, porque también por ahí tenemos registros de días soleados, días nublados, en el año cuando se presenta. Si la mayor cantidad de los días está nublado, pero si la mayor cantidad del año está soleado, la presencia de nubes, en lugares, por ejemplo, donde no son ciudades donde estamos en una zona urbana, por ejemplo, pues ahí tenemos mayor nubosidad que en un lugar donde está totalmente despejado, como puede ser una localidad, pues no rural, ¿verdad? No rural, pero pues ahí hay mayor
días soleados, pues no hay absolutamente nada de obstrucción. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar y para eso lo hacemos directamente en el sitio, para entender cómo se aplica, ¿no? Y aquí está lo que hablábamos hace rato, la distancia de QB, que es la distancia del punto medio al lugar de trabajo, la distancia HB, que es la altura de la ventana, perdón, no de la altura de la ventana, la altura del perfil superior al lugar donde vamos a tener la requerida autorización. Sí. ¿La qué? La fórmula, ¿cuál? ¿La de promedios? ¿Esta de acá arriba? Esta dice que es la suma de los promedios de reflexión de cada elemento. Esta es la fórmula que está aquí. Esta es esta. Es sumar la reflexión de cada elemento. O sea, yo voy a ver cuál es la reflexión en este muro, en el plafón, en el techo, en el muro que está acá y en el muro que está de este lado. ¿Sí? O sea, voy a sumar las reflexiones de cada elemento en función del color en que están su acabado, el color de su acabado. Que los colores de esos acabados aquí los tenemos relacionados, que son las reflectancias, que el color para la reflectancia en un plafón color blanco es del 90%, en el muro es de 80%, en colores medios de 60%, en color oscuro son 20% y en el negro 10%. Y entonces tenemos que sumar el área del elemento, el área del muro, el área del piso o el área del techo, multiplicado por ese valor de reflectancia que tenemos aquí. Este valor que está aquí es este. ¿Sí? De ahí lo vamos a tomar. Y pues obviamente es el área del muro, ¿no? Es lo que yo puse ahí, ¿no? Y entonces hacemos la suma de este. Por ejemplo, aquí dice el área 1 por la reflectancia 1. Entonces, a lo mejor este es mi área 1, este es mi área 2, este es mi área 3, este es mi área 4, que es el piso. ¿Sí? Mi área 1, 2, 3, 4. Mi área 5 es el muro que está de este lado y el área 6 es el muro que está de este otro lado. ¿Sí? Entonces tengo que hacer por cada uno de los elementos. Por eso es la suma de las reflectancias en ese muro, en ese muro, en ese muro, en ese muro, en el techo y en el piso. ¿Sí? Entonces lo multiplico esa área por la reflexión dependiendo del color con que esté pintado el acabado de ese elemento. ¿Sí? Entonces hago la suma, dice aquí está hablando de manera general. Son todas las reflectancias, ¿no? Aquí. A, pues es el área de todos los elementos, dividido entre la suma de las áreas, de todas las áreas, por el factor de reflectancia, que es prácticamente este valor. ¿Sí? Y entonces, si lo desglosamos, dice aquí A1 por E1 más A2 por E2 más A3 por E3, o sea, cada uno, por eso dice aquí más n número de elementos que voy a tomar en consideración para mi reflectancia. Ya hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con este muro que está acá al frente. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso, y finalmente lo vamos a multiplicar todo por el valor de porcentaje de la obstrucción. Este valor, les vuelvo a repetir, lo consideramos en función de conocer el lugar, qué dice el registro meteorológico, cuántos días soleados hay, cuántos días despejados, cuántos días con nubosidad, y ese valor lo tenemos que tomar posiblemente para establecer nuestro criterio de valor de obstrucción con esos registros estadísticos, pero prácticamente lo que nos va a mandar pues, es la obstrucción a través de la vegetación.
de árboles que nos impiden que la luz del sol penetre al 100%. ¿Sí? No sé si quedó claro o no. Sí, ya se lo gracias. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta otra más? ¿No? A ver si no encontré un ejercicio para hacerlo, pero a ver si no. No, ya no nos va a dar tiempo. Hacemos un ejercicio el lunes, ¿sí? Y para que ya quede completamente entendido la aplicación de este sistema, de esta metodología, porque además de todo lo que tenemos que encontrar es en función del porcentaje, para ver si está dentro de los valores que vamos a tener en tablas, dentro de los valores recomendables. Por ejemplo, voy a pensar que es un salón de clases, no sé, debe tener el factor de luz de día en 2%. Y entonces, a la hora de hacer todo este análisis con esta fórmula desglosado, como vimos en la presentación anterior, pues entonces nuestro resultado debe estar arriba de este valor. ¿Sí? Ese es como el mínimo del porcentaje de factor de luz de día que debo de tener en ese espacio. Pero si no lo tengo, si no tengo ese valor, factor de luz de día, pues voy a proceder anterior de una tabla que me diga, no sé, 3%, voy a inventar, 3%, ¿cómo llego a este valor para que el lugar que voy a iluminar tenga 3%? Bueno, tendré que hacer el análisis modificando los colores o modificando el tamaño de la ventana, etcétera, etcétera, para finalmente yo con un valor del 3%, ¿qué tamaño de ventana tiene que ser? ¿Qué tiene que ser esa área de esa ventana para estar dentro del margen del valor que dice lo recomendable como factor de luz de día? El lunes hacemos un ejercicio, ¿sí? Y ya prácticamente con eso cerramos el tema. Y la clase próxima de hoy en 8 pues será para resolver las dudas que tengan. Vamos a ver cuáles son lo que van a entregar ya finalmente para la evaluación y resolverlos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y con eso cerramos.